Me llamo Aubrey Cain y tengo 37 años. Soy la menor de mi familia y durante toda mi vida, mis padres me hicieron sentir como la hija que nunca lograría nada. Para ellos, mi hermano mayor, Danye, siempre fue el importante. Tenía proyectos, contactos y un futuro brillante. Yo, en cambio, era la hija tranquila que supuestamente no había conseguido nada. Pero ellos no sabían quién era realmente. Una madrugada fría, a la 1:53 de la mañana, alguien tocó la puerta de mi departamento en Knoxville. Cuando abrí, vi a Danye frente a mí. Tenía los nudillos lastimados y una mancha oscura en la manga. Su mirada me preocupó. Necesito que cargues con la culpa por lo que acabo de hacer, me dijo. Me quedé en silencio. ¿Qué hiciste? Danye respiró profundamente. Una mujer y yo discutimos. Ella me atacó primero. Perdí el control y la golpeé. Cuando cayó al suelo, me asusté y me fui. Antes de que pudiera responder, mi madre entró detrás de él. Me tomó del brazo con fuerza. Solo diles que tú lo hiciste. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi padre apareció después. A diferencia de mi madre, estaba completamente tranquilo. Danye tiene un proyecto importante y un futuro por delante, dijo. Tú no tienes nada que perder. En ese momento entendí todo. Para ellos, mi vida valía menos que la de mi hermano. Danye sonrió. ¿Quién te va a creer? Eres una fracasada. Nunca has logrado nada. La mujer que estaba con él también se burló de mí. Nadie va a creerle a una mujer como ella. Yo no discutí. No grité. Simplemente los observé. Porque ellos ignoraban algo muy importante. 3 semanas antes, yo había entrado a un tribunal federal y había prestado juramento como jueza federal de alto rango. Durante años había mantenido mi trabajo en secreto porque sabía que mi familia jamás me había tomado en serio. Ellos creían que trabajaba en una oficina cualquiera. Creían que era una mujer sin futuro. No sabían que había construido una carrera de la que estaba orgullosa mientras ellos me menospreciaban. Pero había algo más. Mi departamento tenía un sistema de seguridad que grababa automáticamente las conversaciones. Cada palabra que acababan de decir había quedado registrada. Mi padre comenzó a organizar la mentira. Mi madre prepararía una historia. Danye repetiría que yo había atacado a la mujer. Y todos esperaban que yo aceptara la culpa. Entonces mi madre me miró. Hazlo por tu hermano. Mi hermano volvió a sonreír. Yo solamente pregunté. ¿Ya terminaron? Todos se quedaron callados. Danye frunció el ceño. ¿Qué? Sonreí por primera vez. Porque ahora me toca hablar a mí. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación. Sus propias voces llenaron la habitación. Mi madre palideció. Mi padre dejó de hablar. Danye miró desesperadamente a R.S. Entonces comprendieron que habían cometido un error. No habían ido a buscar a una mujer indefensa. Habían ido a la casa de una jueza federal. Y habían dejado todas las pruebas dentro de su propio plan. Mi padre intentó acercarse. Aubrey, podemos arreglar esto como familia. Lo miré directamente. Durante 37 años me trataron como si no valiera nada. Esta noche intentaron destruir mi vida para salvarla de Danye. Hice una pausa. Ahora ustedes tendrán que responder por sus propias decisiones. Mi hermano ya no sonreía. Por primera vez en su vida, entendió que la hermana que siempre había considerado inútil era la persona que tenía todo el poder para revelar la verdad. Y esa fue la última vez que mi familia volvió a verme como una fracasada. Danye se acercó y bajó la voz. Si no aceptas, diré que tú peleaste con ella. Diré que estabas borracha, que la dejaste tirada y que regresaste aquí para esconderte. R.S. me apoyará. Mamá y papá también dirán que estabas fuera de control. Lo miré sin responder. Sus nudillos seguían lastimados. La evidencia estaba frente a mí, pero ellos continuaban construyendo una mentira. Mi padre sacó una libreta. Aubrey salió a la 1:15. La pelea ocurrió cerca de la 1:40. Después regresó sola y llamó a Danye. Mi madre revisó lo que escribía. R.S. agregó detalles para hacer la historia más creíble. Ya no estaban hablando de mentir. Estaban preparando una versión falsa de los hechos. Entonces pregunté. ¿Y si ella identifica a Danye? Mi madre respondió. Eso se puede manejar. ¿Ya contactaron a alguien? Mi padre negó con la cabeza. Mientras menos personas sepan, mejor. Todo seguía girando alrededor de Danye. Su proyecto.
Su reputación. Su futuro. Y yo debía hacer el sacrificio. Dañe volvió a amenazarme. Si no aceptas, todos diremos que tú lo hiciste. Respiré profundamente. Entonces será mejor que vean algo. Caminé hasta mi pequeña oficina y encendí la luz. En la pared había una toga negra. Debajo estaba mi nombramiento oficial, enmarcado con el sello del Tribunal Federal de los Estados Unidos. Sobre el escritorio había una placa con mi nombre. Dañe se quedó inmóvil. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre no dijo una palabra. Reese miró los documentos sin poder creerlo. ¿Qué es eso?, preguntó Dañe. Mi nombramiento. Lo miré directamente. Hace 3 semanas juré como jueza federal de los Estados Unidos. El silencio fue absoluto. Mi madre finalmente habló. ¿Por qué nunca nos dijiste? Sí, se los dije. Pero cada vez que intentaba hablar de mi carrera, ustedes cambiaban el tema para hablar de Dañe. Mi padre recuperó la calma. Entonces sabes que debes ser discreta. Esto puede quedarse dentro de la familia. Lo miré con seriedad. No puedo usar mi cargo para encubrir un delito. Después abrí la aplicación de seguridad de mi departamento. En la pantalla aparecieron las grabaciones. La hora. Las voces. Cada palabra. Todo estaba respaldado y protegido. Dañe palideció. ¿Nos grabaste? El sistema de seguridad lo hizo automáticamente. Mi padre apretó la mandíbula. Nos dejaste hablar. Yo no los obligué a inventar una historia. Tampoco los obligué a borrar mensajes ni a intentar culparme. Mi madre comenzó a llorar. Aubrey, somos tu familia. La familia no sacrifica a una persona para salvar a otra. Reese cruzó los brazos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nada que esté fuera de la ley. Las grabaciones serán entregadas por los canales correspondientes. No las voy a borrar ni alterar. Dañe me miró desesperado. Vas a destruir mi futuro. Lo miré fijamente. Tú intentaste destruir el mío para salvar el tuyo. A la mañana siguiente llegó una abogada llamada Coraline Hayes. Representaba a Dañe y ordenó que nadie siguiera hablando sobre el caso. Poco después llegaron el detective Blake Thornton y otro oficial. Nos separaron para interrogarnos. Le conté al detective exactamente lo que había ocurrido y le expliqué que las grabaciones estaban protegidas. Entonces él me dio una noticia. La mujer se llama Ivy Drake. Tiene una conmoción cerebral, una muñeca fracturada y varias lesiones graves. Sentí un nudo en el estómago. No había sido una simple discusión. Dañe había lastimado seriamente a una mujer y luego había intentado hacerme responsable. Mientras hablaba con el detective, escuchamos a Dañe en la otra habitación. Estaba intentando culparme otra vez. Pero su abogada lo hizo callar inmediatamente. El detective confirmó que las grabaciones estaban aseguradas y que ya formaban parte de la investigación. Las mentiras de mi familia comenzaban a caer una por una. 48 horas después, Dañe fue arrestado por cargos relacionados con la agresión y por abandonar el lugar de los hechos. Las grabaciones de mi departamento fueron incluidas como evidencia. Reese también quedó bajo investigación por intentar ocultar pruebas y coordinar declaraciones falsas. Mi madre y mi padre tuvieron que responder por sus propias acciones. Y yo no hice nada para vengarme. Solo dije la verdad. Durante años habían pensado que yo era la hija inútil de la familia. Pero aquella noche descubrieron algo que nunca imaginaron. La mujer que siempre habían menospreciado tenía una carrera, una voz y el valor suficiente para no permitir que nadie la convirtiera en el sacrificio de otra persona. Por primera vez, mi familia tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Historia. Los detectives recuperaron mensajes borrados, registros de llamadas y las notas escritas por mi padre. Todo demostraba que mi familia había planeado culparme. Reese contrató a su propia abogada y decidió cooperar, pero ya era demasiado tarde. Las grabaciones mostraban claramente su participación. Mi padre también quedó bajo investigación por haber creado la historia falsa y por ordenar que borraran mensajes. Su vida comenzó a cambiar rápidamente. Varios clientes dejaron de trabajar con él. 2 contratos importantes fueron cancelados y la asociación profesional donde pertenecía inició una investigación. Mi madre también perdió su lugar en varias organizaciones comunitarias. Cuando los detalles de aquella noche se hicieron públicos, muchas personas comenzaron a alejarse de ella. Yo tampoco salí completamente ilesa.
Como el caso involucraba a mi familia y las grabaciones provenían de mi propia casa, tuve que apartarme temporalmente de algunos asuntos judiciales para evitar cualquier conflicto de interés. Algunos casos que estaban bajo mi responsabilidad fueron asignados a otros jueces. También se abrió una revisión ética. No porque hubiera hecho algo malo, sino para confirmar que había seguido correctamente todos los procedimientos. Y así fue. Nunca intenté usar mi cargo para ayudar a mi hermano ni para perjudicarlo. Mientras tanto, el proyecto de Dañe comenzó a caer. Su principal inversionista abandonó el negocio. Otros socios hicieron lo mismo. El proyecto terminó completamente detenido. Los periódicos hablaron del intento de una familia por culpar a una mujer inocente y mencionaron que ella era una jueza federal. Pero nadie me acusó de haber participado en el ataque. La verdad estaba clara. Dañe había cometido el delito. Mi familia había intentado ocultarlo. Y yo había decidido no cargar con una culpa que no me pertenecía. Dañe tuvo su primera audiencia. El juez le impuso condiciones estrictas, no podía acercarse a Ivy, tuvo que entregar su pasaporte y debía presentarse regularmente ante las autoridades. Reese también enfrentó cargos relacionados con la manipulación de pruebas y declaraciones falsas. Mi padre permaneció bajo investigación. Mi madre no fue arrestada, pero perdió muchas de las relaciones sociales que había construido durante años. 6 meses después, me mudé a otro departamento. Era más pequeño y estaba lejos de mi familia. Coloqué mi nombramiento como jueza federal en la entrada de mi nueva casa. Durante años había escondido mis logros para que mi familia siguiera creyendo que yo no había conseguido nada. Ya no quería hacerlo. Dañe finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía. Recibió una condena de prisión, libertad supervisada, servicio comunitario y tuvo que pagar una compensación a Ivy por sus gastos médicos y daños. Su proyecto nunca volvió a recuperarse. Reese también llegó a un acuerdo por sus propios cargos y recibió multas y supervisión judicial. Mi padre evitó los cargos más graves, pero aceptó un acuerdo relacionado con obstrucción y declaraciones falsas. Su negocio perdió a la mayoría de sus clientes y su asociación profesional suspendió formalmente su membresía. Mi madre nunca fue acusada penalmente. Pero las organizaciones donde participaba dejaron de invitarla. Un día les envié un último mensaje a los 3 y a Reese. Fue muy corto. No volveré a hablar con ustedes mientras intenten minimizar lo que hicieron o culpar a alguien más. Si algún día aceptan su responsabilidad, podremos hablar. Hasta entonces, no vengan a mi casa ni a mi trabajo. Nadie respondió. Y yo no cambié mi decisión. La revisión ética terminó meses después. Los responsables confirmaron que había actuado correctamente y que había respetado todos los procedimientos. Finalmente regresé a mi trabajo como jueza. El primer día que volví a mi despacho, pensé en mi familia. Durante muchos años confundí soportar sus problemas con ser leal. Creía que proteger a Dañe era una forma de cuidar a mi familia. Ahora entendía la verdad. No era amor. Era sacrificio. Ellos siempre habían pensado que el futuro de Dañe era importante y que el mío no importaba. Esa noche intentaron usar mi vida para proteger la suya. Pero se equivocaron. Yo tenía una carrera. Tenía una reputación. Tenía un hogar. Tenía un futuro. Y, sobre todo, tenía el derecho de decir no. No destruí a mi familia. No busqué venganza. No manipulé la ley. Simplemente dejé de protegerlos de las consecuencias de sus propias decisiones. La evidencia hizo el resto. Y esta vez, por fin, elegí protegerme a mí misma.